Ay, qué cosa molesta esto del Zoom de pobres, va. Si tuviéramos el Pro, no pasaría nada. El Zoom Pro, hasta el nombre es una porquería. Zoom Pro. Bueno, ¿estamos todos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta de paso? Sí, dale nomás. En el texto hablaba de velatores, oratores y laboratores. Sí, sí, ahora vamos En ahí. esta... Ah, listo, espera, porque los oradores no entendían qué parte entraban de esta clasificación que usted dijo. Ahora vamos a ir, ahora vamos a ir. Ok. Esperen que estoy admitiendo gente todavía. No sé, Fer, si te quedaba por decir algo de eso que estabas contando cuando se cortó. Puse los ejemplos del derecho de pernada y el chineo, que son, me parece, Exacto. Y ahí quedaron como institutos. vestigios. Y ahí se cortó. Era justo en eso, ¿no? Y digo Bien. que existen en la actualidad, Sí, que sí, uno las puede encontrar. lamentablemente, ¿no? Este, en territorios no muy lejanos, digamos, es algo que nos circunda. Sí. Bueno, avancemos porque si no, no vamos a Sí. ir más. Bueno, entonces tenemos relaciones de vasallaje y relaciones de servidumbre. Que hablamos mucho de las de vasallaje, las de servidumbre, sigue entrando gente, las de servidumbre básicamente dentro del feudo, dentro de la tierra de cada señor, vivían campesinos, que como decíamos, no son esclavos, porque no son propiedad personal del señor feudal, pero tampoco son hombres libres. Tampoco son hombres libres porque, decíamos, están atados a la tierra. Bueno, estos siervos son quienes trabajan la tierra, porque por supuesto el señor, la aristocracia, en ninguno de sus niveles, no importa si eras rey, conde, varón, marqués, ninguno de ellos lo hacía. Estos títulos se van dando a lo largo de la historia en las diferentes regiones, no importa, no viene al caso. Pero hablando del glosario, cuando lean por ahí marca, ¿qué es una marca? Una marca es una porción de territorio. Quien es dueño de esa marca es un marqués. De ahí viene la palabra marqués. El conde es dueño de un condado, o la condesa es dueño de un condado, bueno, marqués, marquesa de una marca. Un ducado, un duque, y así hubo varios. Son distintos títulos nobiliarios dentro de la aristocracia. Bien, entonces, el siervo labura para el señor. ¿Qué recibe a cambio? Una mínima protección, perdón, sigo admitiendo gente, una mínima protección y, bueno, el permiso de habitar parte de esa tierra y de explotarla para su sustento y el de su familia, ¿sí? A cambio, el siervo tiene que entregar al señor una retribución, que es un tributo básicamente, que podía ser en especie. Esto es cuando una parte de la producción se la entrega al señor, o podía ser en trabajo también, ¿no es cierto? Trabaja las tierras propias de su señor, que por ahí van a ver que se llama reserva señorial. O sea, es otra porción de tierra, pero que no pertenece a ningún siervo, sino que está reservada para el señor feudal, que no la labura, por supuesto. Por eso, de todos los mansos que tienen su tierra, en algunos textos lo van a encontrar que se llama corbea, por ejemplo, bueno, son las obligaciones que tienen los siervos, un día de este manso, un día de este, un día de este, pero van a trabajar la tierra del Señor. ¿Sí? Es parte de las obligaciones de los siervos. Además, como si esto fuera poco, el siervo tenía que pagar, como sea, con trabajo, con producto, como sea, tenía que pagar si usaba los molinos, si usaba los puentes, si usaba un camino construido por el Señor, o aunque no estuviera construido por el Señor, porque al Señor le podía venir la tierra con el molino, con el puente, con el camino, y no construyó nada. Bueno, una suerte de peaje, digamos. Si pasas por acá, bueno,
mi camino, yo que soy el Señor, te lo presto, vos pagame. Como si esto fuera poco, ¿no es cierto? Bien, nosotros podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué no se rebelaban más a menudo? Ojo, que no es que no hubo rebeliones, las hubo, pero ¿por qué no se rebelaban más a menudo los campesinos? Bueno, porque detrás de esto, y vamos a ir respondiendo una pregunta que hicieron por ahí, detrás de esto hay, mientras tanto voy a buscar una pantallita, un sustrato ideológico. Hay una justificación ideológica para todo esto, que hace que se presente como un orden natural. Y acá vamos a lo que preguntaba recién el compañero sobre los oradores. Vamos a ampliar un poquito esto. ¿Ya lo están viendo? ¿Lo ven, no? Ahora sí. Perfecto. Nosotros acá vemos en este grafiquito muy simple, pero muy clarito para explicarlo, cómo se organiza socialmente esta sociedad. Acá tenemos velatores, oradores y laboradores. Básicamente, oradores son los que oran. Dicho de otra manera, los que rezan. Nos referimos al clero. Laboradores, ¿a qué le suena? A laburo. El laborator, esto es latín, ¿no es cierto? El laborator es el que labura, es el trabajador. Y los velatores son los que pelean. Si alguno es amante de las artes marciales mixtas, uno de los campeonatos más importantes es el Bellator, una de las ligas, digamos, por llamarlo de alguna manera. Bellator quiere decir el que pelea. Otro nombre que lo pueden encontrar en algunos actores, en vez de velatores, es de pugnatores. Una pugna es una pelea. Entonces tenemos gente que pelea, gente que reza y gente que trabaja. Esto es lo que se llamó los tres órdenes. La teoría de los tres órdenes es una teoría elaborada para justificar la preeminencia de los sectores dominantes, básicamente. Esta teoría es desarrollada por dos obispos franceses, Adalberón de Laon y Gerardo de Cambrai, no viene al caso, no importa, en el siglo XI, creo que es esto. Según esta teoría, estos tres órdenes son jerárquicos y se complementan unos a otros. En este orden, los oradores, los velatores y los laboradores, o los oradores, los guerreros y los labradores. De acuerdo con esta teoría, esta organización social es creada por Dios. Si es creada, pensemos en la Edad Media, ¿no es cierto? Ubiquémonos en la Edad Media, donde todavía estamos hablando de una sociedad que es de una concepción teocéntrica, donde todavía no hay un gran desarrollo de la ciencia. El desarrollo de la ciencia es gran parte de lo que voltea a Dios de ese orden preeminente que tiene durante toda la Edad Media. Entonces, si es algo que dice Dios, es algo que no se puede cuestionar. Es un orden perfecto, que no se puede cuestionar. Por eso funcionaba esta teoría de los tres órdenes, y por eso justificaba esta enorme desigualdad social. Por eso justificaba esta explotación laboral. Piensen que es un grupo de personas, solo un grupo de personas, que sostiene a otros dos grupos que no hacen nada. Que no hacen nada, porque no es función. ¿Se entiende? Sí, dale. Acá, Richard, está bueno también pensar desde una cosmovisión medieval, ¿no? Porque uno podría, desde la lógica actual, decir, uy, mirá, y los velatores no, los velatores tenían que pelear.
Y esto se va a generar una problemática que va a tener el mundo medieval. ¿Alguna vez vieron esos torneos que parecen medio pedorros donde va uno arriba de un caballo con una espada y choca contra otro que viene con una espada corriendo, ¿no? Típico de Las película justas. medieval. ¿Cómo? Las justas. Las justas. Bueno, eso que van arriba de un caballo, bueno, eso eran generalmente o caballeros o nobles los que peleaban, porque tenían que demostrar que en tiempos de paz, ellos eran los guerreros que estaban dispuestos y tenían las destrezas para defender a todo el feudo o al reino. Lo mismo pasaba con la caza. La cacería de los nobles, era una demostración en donde ellos con las armas tenían la capacidad de ir a cazar, y no todos podían ir a cazar, solo la nobleza y su seguidor o su séquito. Ahora, ¿qué pasa? En la Edad Media, en un momento, como bien decía recién Richard, cuando aparece Carlomagno, hay un tiempo de paz. De alguna forma se sistematiza y se dividen los reinos. Entonces es un problema. Los oradores oran, los otros laburan. ¿Y ustedes, los señores, qué hacen? ¿No van a guerrear más? Ahí surge la idea, y es un problema que tienen esta lógica los tres órdenes, que va a tener como respuesta una cosa que por ahí alguna vez escucharon o la vieron, las cruzadas. Va a estar la obligación de que ellos tienen que ir a guerrear. Si no hay guerra acá, bueno, hay una guerra externa, hay que ir a buscar y liberar el Santo Sepulcro. Y las cruzadas van a ser unas 5 cruzadas, desplegadas en varios años, que van a ser parte de una respuesta a una crisis en estos tres órdenes. Porque como ya no había las guerras que había antes, empezó a tambalear la cuestión esta de la protección. Y a las cruzadas van a tener que ir los reyes. Van a tener que ir los reyes, ¿no? Entonces, esto a lo que voy es, fíjense hasta dónde llega esta cosmovisión medieval y las diferencias que tiene con el capitalismo, o con, no sé, uno podría decir los políticos de ahora, ¿no? Uno dice, se tiraron a chanta. No, no se podían tirar a chanta, porque la lógica era que ellos tenían que de alguna forma encargarse de la cuestión de la guerra, ¿no? Esto les quería comentar para meternos, y a veces uno cuando va a épocas tan remotas, ¿no? Siempre las interpreta con la cabeza de ahora, pero en ese tiempo, Claro. justamente las cruzadas van a ser, para muchos historiadores de economía, lo que termine con el feudalismo, porque eso va a motivar un desarrollo del comercio, ¿no? Van a aparecer los burgueses, y digamos que la propia dinámica de la locura de los tres órdenes se están cavando en la ruina, ¿no? Pero es parte de su cosmovisión medieval, ¿no? Esto de hacer la guerra y ser guerreros y tener la capacidad de ir a enfrentar a otros, ¿no? Bueno, les voy a leer un pedacito que encontré acá que me parece súper interesante. Eadmer de Canterbury, que es, nada, no importa, un obispo de la época, principio del siglo XI, escribe esto. La razón de ser de los corderos es proporcionar leche y lana. La de los bueyes, trabajar la tierra. La de los perros, defender de los lobos a los corderos y a los bueyes. Si cada especie de esos animales cumple su oficio, Dios lo protege. Igual hace con los órdenes que ha establecido con vistas a los diversos oficios que se han de realizar en este mundo. Ha establecido a los unos, los clérigos y los monjes, para que rueguen por los otros y para que, llenos de dulzura como los corderos, los empapen con la leche de la predicación y les inspiren con la lana del buen ejemplo un ferviente amor a Dios. Escuchen qué lindo, ¿no? Ha establecido a los campesinos para que hagan vivir, como los bueyes con su trabajo, a sí mismos y a los otros. A otros, en fin, a los guerreros, los ha establecido para que manifiesten la fuerza en la medida de lo necesario y para que defiendan de los enemigos, como de los lobos, a los que ruegan y los que cultivan la tierra. Esto lo dice este chabón, que no es ni Adalberón ni Gerardo de Cambrai, que son los
los autores intelectuales de la teoría de los tres órdenes, ¿no es cierto? Para no hacerlo en volante, también tengo unos pedacitos de ellos, pero dicen más o menos lo mismo. Elegí esto para que fíjense cómo una teoría elaborada por dos monjes se extiende, este es otro que lo reitera, esto pasó en todos lados. Era muy importante el papel de la iglesia, era muy importante la palabra de los sacerdotes, y esto se difundía así en este lenguaje. No estamos hablando de un lenguaje culto, no es un lenguaje cultivado. Esto está escrito para los campesinos, para hacerle entender a los campesinos que este orden social divino está establecido por Dios, y si vos querés la salvación, si vos querés después de muerto entrar al paraíso, bueno, cumplí con el orden establecido, mozzarella, calladito la boca. Esta justificación ideológica funcionó, y por eso en la historia no se registran tantas revueltas como uno supondría que podrían haberse dado. Por eso, y porque además era muy difícil hacer una revuelta contra los tipos que son profesionales de las armas y que tienen las armas. Porque yo, campesino, que te voy a ir a pegar con una pala, con una azada, contra un tipo que viene con una armadura, escudo, espada, lanza, mira, y sabe pelear, porque como no hace nada y está en su casa, entrena. ¿Se entiende? No solo mantenían el orden social porque guerreaban, sino porque daban miedo. Y esto también lo menciona, es interesante porque lo menciona Duby en el texto, dando un ejemplo creo que de Cataluña, donde dice que a veces no tenían nada que hacer, pero los tipos salían a caballo y armados para pasearse ahí y que el campesinado los viera. Entonces, me quedo quietito. Es más fácil quedarme quietito cuando me están recordando así, guarda, porque acá están estos chicos que me cuidan. Entonces vos seguís trabajando. Dale, Facu. No, es que está bueno esto que dice Richard, porque es importante también ver estas modificaciones de la iglesia, de la institución de la iglesia, ¿no? O sea, pasamos de Jesucristo a Pedro y Pablo, que salen después pasamos a una iglesia institucionalizada en Roma, y ahora pasamos a una iglesia medieval. Como, por así decirlo, para los creyentes, el mensaje de Jesucristo empieza cada vez a ser más raro, ¿no? O sea, cómo empiezan a producirse transiciones, y durante la Edad Media se produce probablemente el momento más oscuro de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia está al servicio de esto que bien comentaba Richard recién, de estos tres órdenes y la justificación de una explotación importante. Igual el mensaje de Jesucristo y lo copado de la iglesia va a perdurar y va a generar un bardo tremendo en Europa, porque van a aparecer los tipos que digan, la palabra, che, Jesús acá dice que está mal lo que vos hacés. No, pero sí, acá en la Biblia dice que y empiezan los quilombos, ¿no? Cuando Gutenberg imprime la Biblia, aparecen las reformas y aparecen los conflictos entre congregaciones. Bueno, va a haber guerras religiosas que van a atravesar Europa, ¿no? Ya hacia el final de la Edad Media. Pero tengamos en cuenta esto también, que es interesante, cómo acá, sin duda, la iglesia es un elemento central en el manejo del poder de los poderosos, como bien dices, Richard, sobre los menos poderosos, ¿no? Es una justificación, acá parece muy clara, ¿no? la situación. Sí, Dale, si Fer. me permitís, ahí justo Paco mencionaba Gutenberg y la imprenta, ¿no? Que es una de los posibles mojones para ubicarse en el fin de la Edad Media, ¿no? 1450, la invención de la imprenta. ¿Por qué la invención de la imprenta va a significar el fin de la Edad Media? Básicamente por algo muy importante que mencionaba Facundo. La invención de la imprenta lo que posibilitó es que el texto bíblico, que era monopolio de los curas, monopolio del monasterio, y cuando vean la excelentísima película El nombre de la rosa, lo van a poder ver muy claramente,
la invención técnica de la imprenta lo que posibilita es que el texto bíblico circule por otros ámbitos que hasta ese momento monopolizaba el monasterio y la iglesia. Y la reinterpretación de la Biblia, lo que se llama la exégesis, ¿sí?, del texto bíblico, es lo que posibilita un proceso de crisis interna adentro de la iglesia y el inicio de la reforma protestante, que, como hemos hablado en alguna oportunidad, va a dar lugar a un movimiento religioso que en buena medida, o por lo menos siguiendo a Max Weber, mucho tiene que ver con el afianzamiento de ciertos valores esenciales a la sociedad capitalista que está naciendo en ese momento, ¿sí? Pero yo quería mencionar algo más respecto de el rol de la iglesia y en esta etapa de la Baja Edad Media, ¿no? Decía Ricardo que la iglesia claramente, ¿sí?, cumple un rol ideológico muy importante a lo largo de los 10 siglos de Edad Media, que es la función de justificar ideológicamente este orden medieval. Y fíjense que esto ya entra en crisis antes, y si hay un exponente claro a nivel institucional de la crisis, es la aparición de la Inquisición. La Inquisición es una institución adentro de la Iglesia que ya se funda en las primeras décadas del siglo XIII, o sea, en el 1200. La Inquisición tiene por objetivo perseguir la herejía. ¿Perseguir la herejía qué era? ¿Qué es la herejía? ¿Quiénes eran los herejes? Bueno, los herejes son todo el ideario peligroso, de acuerdo siempre a la visión de la Iglesia, de este orden medieval. Y la mayoría, en principio, muchos de esos herejes eran campesinos, ¿sí? Eran campesinos que tenían otra mirada. Bueno, está el texto fantástico de Carlo Ginzburg sobre Menocchio, muy, muy famoso, los historiadores lo deben tener muy, muy presente. Buenísimo. Pero después, la Inquisición, no solamente, digamos, la persecución de la herejía, ¿sí?, no era solamente los que hablan blasfemias, en realidad, lo que estaban poniendo el ojo eran sobre quienes criticaban el orden vigente, el orden medieval. Y el centro de la Inquisición después fueron las mujeres, ¿sí?, las famosas casas de brujas. Las brujas eran herejes. ¿Pero por qué eran herejes? Porque hacían un uso, y esto lo empezó a estudiar muchísimo una ítalo-norteamericana, se llama Silvia Federici, muy interesante, en el origen, digamos, del proceso de acumulación de la sociedad capitalista. La casa de brujas tenía que ver con el poder de fuego de la iglesia sobre un conjunto de mujeres que hacían un uso heterónomo, digamos, autónomo de su cuerpo, de sus ideas, ¿sí? Estas mujeres que tenían ciertos conocimientos, sobre todo, por ejemplo, medicinales, ¿sí?, que hacían un uso autónomo de su cuerpo, ¿bien? Cosas que para la iglesia atentaban contra el orden vigente, y la consecuencia sobre eso era la hoguera, ¿sí? Así como pasaron muchos campesinos, hombres, también muchísimas mujeres campesinas pasaron por la hoguera, lo cual no es un dato menor a la hora de estudiar la relación, la particular relación con la cual el patriarcado se va a afianzar al surgimiento de la sociedad capitalista. No porque el patriarcado se haya originado con el capitalismo, de hecho nosotros hemos tratado de ver cómo ya en la Edad Antigua el patriarcado comienza a tener una operatividad, una funcionalidad, pero en particular, este proceso, este rol que juega la Inquisición y su encono con el cuerpo de las mujeres tuvo mucho que ver con la forma que va a adquirir el patriarcado con la posterior consolidación de la sociedad en la que vivimos nosotros, en la sociedad capitalista. Pero quería marcar esto, el rol de la Inquisición como un emergente de justamente, digamos, la Iglesia toma nota de que hay una crisis en el orden religioso, ¿sí? Y por eso toma cartas en el asunto de una manera bastante drástica, ¿no? Tal cual. Y Perdón. sumo esto solo, esto que dice Fer está en relación a lo que van a ver con El nombre de la rosa, que es una muy linda película, porque los sacerdotes también son personas que tienen inquietudes posta. Están los sacados de la Inquisición, y está un tipo como San Agustín que va a hacer una cosa espectacular, pero hay cosas que no hay que cuestionar.
que no está bueno, pues, o sea, a lo que voy con esto es, no todos los sacerdotes eran malos, porque era gente que estaba buscando la verdad de Dios y creían, pero ¿hasta dónde la institución te deja cuestionar? Y ahí está el problema. Y ahí vamos a ver eso en la película. Por ejemplo, la obra de San Agustín, de Aquino, es una obra espectacular y totalmente humanista. ¿Qué estaba haciendo San Agustín? Perdón. Leyendo a Aristóteles y a Platón. Entonces, eso, ojo, porque ahí ya no está leyendo la Biblia. ¿Cómo está leyendo a Aristóteles y a Platón? Pará, eso no, ¿eh? Y eso empieza a generar un quilombo cuando estos sacerdotes empiezan a encontrar los textos de Grecia y Roma. Entonces se enriquecen de todo lo que habían buscado los griegos y los romanos. Y esto la iglesia no lo va a tolerar. Y como dice Fer, salta la Inquisición. Dice, no, hay cosas que no hay que cuestionar. Disculpa, Richard. No, perdóname vos. Pero un furcio, Facu. Agustín no es de Aquino, Tomás es de Aquino. Agustín es de Hipona. Tenés razón. Bueno, retomando el hilo. Hablábamos del orden social y de estos tres órdenes. Cuidado con confundirse, hacemos hincapié siempre en esto, hablando de clases sociales. Cuidado. Clase social, las clases sociales no existen en este orden social, ¿correcto? Estos son órdenes, como mucho podemos llegar a llamarle estamentos. La clase social, de esto sabe mucho más el sociólogo que nosotros los historiadores. Fer, corregime si digo una burrada. La clase social, por definición, implica una posibilidad de movilidad. En estos órdenes, en estos estamentos que se daban en la Edad Media, la movilidad social no existe. No existe. Si yo nacía hijo de una campesina, voy a ser campesino. Y si yo nacía hijo de un guerrero, iba a ser guerrero. Y los curas no tenían hijos porque si tenían hijos era un quilombo para la iglesia la repartija de la herencia. Entonces por eso no tenían hijos. Profe, ¿no se compraban los títulos? Sí, también se compraban títulos. Pero de eso no habla Dubí, no nos metamos en historia. Y la compra de títulos es algo característico de una época posterior a esto que estamos viendo, Florencia. Cuando la Edad Media se termina, que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, con el burgo. Acá en la Edad Media estamos hablando de un ambiente rural. Son campos y son aldeas. Cuando empieza a crecer el burgo, de ahí la palabra burgueses, cuando algunos burgueses empiezan a acumular fortunas, se encuentran con el freno que no les permite moverse socialmente. Ese burgués es el que tiene dinero para comprar un título nobiliario. Pero esto es más adelante. No sé si respondí tu pregunta, Flor. Sí, gracias. Y no sé qué ibas a decir, Fer, dale. No, lo mismo. Ah. Bien, entonces decíamos, guarda con confundir estos tres órdenes o estamentos con, bueno, quedan 10 minutos a ver si llegamos a terminarla, ¿no? Con clases sociales que no lo son. Y para seguir hablando de organización social, vamos a compartir otra pantallita que les va a servir para ver. Ahora que estoy viendo esto de compartir pantalla, me doy cuenta que me morfé de compartir otras que estaban interesantes para que las vean. Después, si tenemos un ratito, las vemos. Bien. Esta pantalla que estoy compartiendo ahora, ¿ya la ven? Ahí está, dale. Bien. Nos muestra lo que sería la pirámide social en la Edad Media. Una aclaración. La variedad, de acuerdo a las zonas que podemos llegar a encontrar, es infinita. Esto es un ejemplo esquemático de cómo se dan los sectores privilegiados, y dije sectores, no clases, los sectores privilegiados y los no privilegiados.
En una época, ya cuando hablamos de la baja Edad Media, o cuando estamos terminando la Edad Media, si quieren, podemos llegar a hablar de esto. Busqué este en particular porque es interesante que veamos la diferencia entre el campo y la ciudad. En los órdenes privilegiados, en los estamentos privilegiados, encontramos al rey a la cabeza y después tenemos de un lado los nobles, del otro lado los curas, ¿sí? Duque, baronesa, hidalgo. Hidalgo es alguien que es medio pariente de un noble, pero que la verdad mucho título no tiene, pero que puede ser alguien que se destaca en la guerra, que puede tener cierto crecimiento, siempre y cuando haya salido de ahí. Nunca, como digo, ¿habrá alguno que habrá existido a lo largo de la historia? Sí, seguramente, pero la movilidad social no existe acá. Entonces, el orden no es casual, no es más que un monje, ¿correcto? Después tenemos gráficos porque hace esta distinción por ciudad. En el texto de Dubí van a ver la palabra terrazguero, que es alguien que trabaja la tierra, es que alguien que tierra, que habla Dubí. Son labores, digamos, que hacen medio que changas, digamos, podríamos decirle, que se mueven, ya se pueden mover de un lugar hacia el otro, buscando hacerse el mundo. Al lado del burgo, ¿sí? Tenemos burgués, banquero, que acá, una burguesía, estos tienen un tallercito, un artesano que tiene un taller que puede fabricar ropa, zapatos, ¿sí? Cosas de metal, ¿sí? Un herrero, no lo vemos en la Edad Media temprana, ¿sí? Tenemos cribas, mesoneros, mendigos. Esto sería una foto del orden social de la Edad Media tardía, ya de la alta Edad Media. Repito, si lo hubiéramos hecho para el siglo VIII, bueno, toda esta parte de la ciudad no existe. No existe. Una de las características de la Edad Media es la ausencia de comercio, por ejemplo. Ahí no hay banco, no hay burgueses, no hay mercaderes, ¿se entiende? No hay un mendigo en la ciudad tampoco. No hay un mesonero porque no hay un bar al que ir. Es un ambiente típicamente rural. El texto de Dubí habla de un ambiente rural. Pero me parecía interesante buscar esta y no una que define lo rural, porque esto también es parte de la Edad Media. Dale, Facu. Tal cual. Ahí Richard, comento para también, tiro, como tenemos hijos e hijas, en Disney, si ven Shrek, cuando entran al castillo, ven que un montón de gente tiene como puestos. Eso es el antecesor a la ciudad. La ciudad de que dice Correcto. Richard, ese burgo, está dentro del castillo. Se sitúan los burgueses, la primera lugar que tienen es adentro del castillo. Como no son ni campesinos ni nobles, no tienen tierras. Entonces se ponen un puestito muy precario adentro del castillo. Y después eso se va a ir agrandando y por eso las ciudades medievales, si ustedes recorren Europa, yo no conozco Europa, pero conozco de verlo en fotitos, en Europa las ciudades más viejas están todas amuralladas. Ahí está justamente. Bueno, esto es lo que yo, recién compartiendo otra pantalla, me olvidé de mostrar esta que corresponde a una parte de la que ya hablamos. Pero bueno, esto sería, imagínense, todo el territorio, es un gráfico de lo que sería todo el territorio de un señor feudal. Tenemos acá el castillo, ahí arriba, chiquitito, porque está muy lejos, porque esto es mucha tierra, las tierras del señor, que es lo que decíamos la reserva señorial, que él no labura, se la labura alguno de los que laburan estos campos, tierras trabajadas por campesinos libres o siervos, ahí dice mansos, ¿ven? Mansos. Alguno de los que habrá para el feudal. El agua. Hay muchas imágenes de esto, me quedé con esta para mencionar esto. También Dubí lo que marca es que a medida que se acentúa este modelo, se van borrando las diferencias entre los campesinos libres y los siervos. Estos tipos pobres se van cada vez más obligados a depender de la protección que les puede ofrecer el feudal. Es que hablaba hace un rato. En una época donde viene una banda y te afana todo lo que tenés, ¿y cómo te defendes vos de tipos que vienen a caballo y con armas? Tenés que pedirle ayuda a este señor que está acá. ¿Cuál es la? Exactamente. Lo que iba a decir,
estos van a tener exigencias que tienen que ver con la circulación de caminos, con el pago de ciertas cosas, o lo que algunos historiadores medievalistas dicen, la sociabilidad del banquete. Si al rey le pinta, un día le tienen que hacer un banquete. Correcto. ¿No? Sí, sí, también lo menciona Duby. Parte de la obligación de este tipo, de estos que viven acá, o de los que viven por acá en las casitas, digamos, casitas, imagínense las casas que tenían, ¿no? Parte de la obligación es darle sustento y hospedaje al señor cuando se le canta. El tipo viene por acá, está viniendo un viaje largo, se le ocurre parar acá, lo tienen que hospedar. Eso lo menciona explícitamente Duby. Bueno, acá también, sé que acá aparece la figura del herrero, esto correspondería a una aldea en la Edad Media tardía, ¿sí? Lo que sí no falta en ninguna es una iglesia. Hay seguro, seguro. Bueno, por último, otra que les quería compartir, en el poquito tiempo que nos queda. Falta un minuto, no sé si... Sí. Fíjense, esto es un contrato real, un contrato entre un señor feudal y su vasallo. Sea por todos conocido como yo, Alfonso, un rey español, antes de que España sea España, ¿no? Rey de Aragón. Por la gracia de Dios, rey de Aragón, conde de Barcelona, marqués de Provenza, bla, 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 doy y concedo a ti, un tipo cualquiera, mi castillo de tal lugar, por mí y por mis sucesores, y lo tendrás con servicio y fidelidad. Te doy y concedo este castillo con todos sus términos y pertenencias. Además, recibirás tantos litros de trigo, los cuales me solían dar los habitantes del término de ese castillo. O sea, esto me lo daban a mí. Ahora que yo te doy esto, te lo dan a vos. Te lo doy y te lo concedo en feudo, me harás servicio y me tendrá fidelidad perpetua, tanto a mí como a mis sucesores. También te otorgo que puedas socorrer y defender este castillo contra todos los hombres, no pudiéndolo hacer contra mí, contra los míos y contra mis sucesores. Y acá viene la contraparte.